El agua es mucho más importante de lo que te imaginas. Y en este video quiero hablar sobre la importancia espiritual del agua y sobre cómo a través de las moléculas del agua que componen nuestro cuerpo y todo el planeta, todo lo que te rodea tiene moléculas de agua, a través de esa transformación molecular se está elevando el nivel de conciencia de todos los seres humanos, pero también del planeta Tierra, y está pasando por un proceso de transfiguración, en donde hay un perfeccionamiento de nuestro cuerpo físico, pero sobre todo de nuestro cuerpo espiritual, mental y emocional. Quiero hablar también sobre cómo las culturas antiguas, sobre cómo las filosofías antiguas han hablado de la importancia del agua y cómo el agua tiene que ver mucho con la creación del universo y de nuestro mundo. Y también quiero hablar en este video sobre cómo Jesús nos dejó enseñanzas místicas y esotéricas en dos de sus más grandes milagros, sobre todo el primero, que fue el transformar el agua en vino, y otro de sus grandes milagros cuando caminó sobre el agua. Hay mucha información codificada en esas enseñanzas que les quiero hablar, de la que les quiero hablar en este video. Muy bien, seguro ya han escuchado hablar sobre cómo el agua percibe cada cambio de idea, pensamiento, emoción, estado de ánimo, estado emocional. Esto se puede ver, si no sabes sobre esto, si no has escuchado, puedes investigar sobre los experimentos de Masaru Emoto. Y bueno, ahorita ya hay muchísima gente que se está dedicando a investigar cómo cambia la estructura molecular del agua si tú emites pensamientos, palabras y emociones elevadas que tengan que ver con el amor, la compasión, la bondad, la humildad, la empatía. Cambia y se convierte o se transforma el agua, su estructura molecular, en una estructura más organizada. Y cómo sucede lo contrario si tú tienes pensamientos, emociones, estados de ánimo, actitud que tengan que ver con odio, egoísmo, rencor, culpa, envidia, celos, soberbia, etc. Se puede ver físicamente porque han tomado fotografías de cómo cambia, ¿verdad?, el agua. Entonces, el agua almacena información. Tiene una característica que bueno, los científicos ya lo han comprobado, en el que funciona como un registro de toda la información que hay a su alrededor. Hay un experimento que a mí me llamó muchísimo la atención que sucedió en Alemania en los años 60. Bueno, no fue un experimento, de hecho fue algo como casual, porque en un laboratorio, uno de los asistentes del laboratorio accidentalmente dejó caer una ampolleta con veneno dentro de un recipiente con agua. La ampolleta estaba completamente sellada y ahí se quedó sin que nadie se diera cuenta durante 3 días. Y al tercer día, pues sacan la ampolleta del recipiente con agua y se dan cuenta de que está cerrada y bueno, ya no le dieron mucha importancia y utilizaron el agua de ese recipiente para dárselo a las ratas que tenían ahí de laboratorio. Y empezaron a ver cómo las ratas del laboratorio empezaron a morir. Y esto, por supuesto, llamó muchísimo la atención, hicieron muchos estudios, empezaron a investigar y llegaron a la conclusión de que el agua había absorbido la información negativa, en este caso, del veneno, y adquirió las propiedades del veneno. Pero incluso hicieron estudios, analizaron el agua que le dieron de tomar a los ratones y salía limpia, completamente limpia. Pero la información, la energía era otra. Esto es algo muy importante. Entonces, todo lo que tú estás absorbiendo como ser humano a través de tus experiencias, de tus pensamientos, de cómo percibes el mundo que te rodea, de cómo afrontas las situaciones de dificultad que se te van presentando, eso va cambiando tu estructura molecular del agua, va guardando esa información. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, el agua adoptó las propiedades del veneno, así como
adopta nuestro cuerpo, nuestro ser, adopta las propiedades negativas o positivas de lo que estamos generando desde adentro y por supuesto, desde cómo afrontamos las situaciones que se presentan en nuestro mundo exterior. Entonces, el agua tiene memoria, guarda información y las moléculas de agua se agrupan y estos grupos funcionan como células de memoria con las que el agua registra toda la historia de su relación con el mundo. Entonces, se fijan cómo todo tu cuerpo está hecho de agua. El 70-80% de nuestro cuerpo es agua. Y nuestro cerebro también está compuesto por 70% de agua. Todo lo que te rodea tiene moléculas de agua. Incluso el aire que está aquí a mi alrededor está compuesto de moléculas de agua que se presentan en forma de humedad. La mesa, la tierra, las piedras, las demás personas, los animales, el universo. Hay estudios que demuestran que hay moléculas de agua en las galaxias, en las estrellas, en los demás planetas, moléculas de agua. No estoy hablando sobre agua ya en su forma líquida, sino las moléculas de agua, lo que no se ve. Eso está en todo lo que te rodea. Y por supuesto que va cambiando de acuerdo a la vibración. Y eso es lo que nos conecta a todos. Todos estamos conectados por esas moléculas de agua que si queremos verlo desde un punto de vista espiritual, porque muchas veces los científicos tratan de localizar físicamente la mente, ¿no? La conciencia, dónde se encuentra. Y lo que yo he canalizado a través de la comunicación con lo divino, la divinidad, Dios, es que no está en el cerebro, está en todo tu ser. Y si lo queremos ver en este mundo material como algo físico o algo científico o comprobable, lo podemos ver como las moléculas de agua que están en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro ser. Y que es lo que nos conecta, si lo queremos. A ver, esotéricamente, espiritualmente, sabemos que estamos todos conectados, ¿verdad? Energéticamente, que somos uno con el todo. Entonces, en este mundo material, me dice la divinidad o Dios que esto se puede percibir a través de las moléculas de agua, que es lo que nos une a todo, es lo que tú estás respirando, estas moléculas de agua, y las están inhalando todos los que te rodean y está en el cuerpo de todo lo que te rodea. Entonces, la mente, según lo que yo canalizo, por supuesto, esto es mi experiencia, mi canalización con la divinidad, con Dios, la mente está en las moléculas de agua y la conciencia está en todo y eso es lo que nos une, ¿verdad? La mente de todo, de Dios, de la divinidad y la mente de cada uno de los seres humanos. Todos estamos unidos. Ahora, pasando a temas acá más científicos, entonces la forma en que procesamos nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo y en el mundo como un todo. ¿Esto qué importante es? Ahora, el agua se presenta en este mundo a través de tres formas, ¿no? Tres estados, el sólido, líquido y gaseoso. Pero muchos científicos creen que hay un cuarto estado, que es el agua hexagonal, que esto tiene que ver mucho con la experiencia mística que tuve y que subí en mis redes sociales, que puedes buscar. Se llama Experiencia Mística, Comunicación con Seres de Otro Universo, en donde me mostraron cómo el agua es muy importante. Me hablan mucho sobre el litio, que ahorita quiero hablarles sobre eso, que también ya estuve investigando y canalizando, y sobre el hexágono en otra experiencia mística que se llama el hilo dorado hexagonal. Entonces me muestra Dios o la divinidad que el hexágono es algo muy importante y el agua hexagonal o agua estructurada es, digamos que una composición molecular mucho más armonizada, positiva y benéfica para los seres humanos y para el planeta. Se le llama agua hexagonal, ¿ok? Entonces se cree que es como un cuarto estado del agua. Es un estado en donde muchos le llaman cristal líquido,
Miren qué bonito. Y un grupo de investigación de la Universidad de Washington, dirigido por Gerald Pollack, le llama agua EZ, por si ustedes quieren investigar sobre esto. Estos experimentos demuestran que para formarse este estado es necesaria la luz solar. Ojo con esto porque también tiene que ver con las otras experiencias y una profecía que tuve por ahí que habla mucho sobre el sol. Entonces, el sol está teniendo ahorita mucho impacto y es de muchísima importancia para cambiar nuestra estructura molecular y la estructura molecular de todo el mundo. Fíjense cómo cuando la luz del sol toca o penetra a las moléculas del agua, esta se vuelve o se puede transformar en algo superior, ¿no? En el agua hexagonal. El agua almacena la energía solar en forma de estructura cristalina hexagonal, ordenada. Entonces, wow, esto es muy, muy importante. Okay, ahorita vamos a ir atando los cabos para que vean cómo todo esto tiene que ver con el proceso de transformación que estamos viviendo. Yo, fíjense que desde que empecé a tener estas experiencias místicas con Dios, con la divinidad, empecé a notar que el agua de mi regadera, de donde yo me baño, pues empezó a formar arcoíris, porque yo entrando en comunión con Dios, pues trato de hacerlo durante todo el día, pues eso eleva la vibración de lo que nos rodea, se fijan, porque todo está conectado, y por supuesto del agua. Entonces ahorita les voy a poner unos videitos en donde quiero que vean cómo el agua, primero el agua que cae, como las gotas que caen y en donde les está dando el sol, forman como cristales y se ven las luces del arco iris. Entonces ya cambia su estructura molecular. Esto es impresionante. Esto es un video tomado por mí en donde en una de las regaderas de las duchas de su casa. Y en otra se ve como si tú introduces una mano e introduces tu cuerpo, el arco iris se forma alrededor. Esto es muy importante, lo menciono porque esto pasó a partir de que yo empecé a tener mis experiencias con Dios. Entonces, esto es como una confirmación para ustedes de que el estado emocional interno afecta, por supuesto, o transforma las moléculas de agua y transforma todo alrededor. Aquí tengo mis apuntes porque no quiero que se me olvide nada. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya entendiendo o observando científicamente esto, como ya está comprobado que el agua almacena información y que cambia su estructura de acuerdo a la vibración emocional, a los pensamientos, estados de ánimo, actitud, etc. Ahora, entonces, ¿qué está pasando? La humanidad está cambiando y aquí es importante entender algo. La humanidad se está dividiendo por elección interna de vibración. Y las moléculas de nuestro cuerpo y de todo lo que está a nuestro alrededor está siendo influida por esos estados vibracionales emocionales, estados altos o estados bajos. Entonces está nuestro cuerpo cambiando, que eso yo ya lo he dicho muchas veces, que hay que estar muy conscientes de nuestros pensamientos y de las emociones que estamos generando, porque eso está influyendo mucho en nuestro cuerpo físico, nuestra salud física, por supuesto, mental y emocional, pero también en lo que estamos manifestando a nuestro alrededor. Y aquí con esta información que canalizo y todas las experiencias que he tenido y que he compartido con ustedes, con Dios, es como una confirmación de que es tan importante observar lo que pensamos y lo que sentimos, generar estados de amor, estados de paz, estados de bondad, tener el pensamiento más elevado que podamos sobre esa persona, sobre esa situación, etcétera. Por supuesto, un proceso de introspección, de autoconocimiento, de sanación de nuestro pasado, de nuestras heridas, de nuestros traumas, transmutar nuestras creencias en creencias más luminosas, más de respeto, de integración, de unidad, etcétera. Todo esto siempre lo comento en mis videos. Entonces, el agua, como graba la vibración emocional, y cada ser humano está grabando o programando su estado, su cuerpo físico a través de las moléculas de agua, a través de su estado
vibracional emocional. Entonces, el sol también está transformando el agua. Como vimos hace un momento en estos experimentos, el sol transforma el agua. Entonces, toda la actividad solar que hemos estado teniendo, que estamos en un, ¿cómo se le llama? El sol en un máximo solar desde el 2024 a 2025, el sol está transformando el agua. El sol está transformando la estructura molecular y también del planeta Tierra, ¿ok? Entonces, a nivel cuántico está transformándose por las fuertes emisiones físicas y espirituales que está teniendo el sol. Vamos a ver, el sol, con esta actividad solar intensa que hemos estado teniendo desde el 2024, está emitiendo viento solar que emite protones y electrones y partículas cargadas. Está teniendo erupciones solares que emiten rayos X, ultravioleta y ondas de radio. Y eyecciones de masa coronal, SECM, que emite campos magnéticos y también protones y electrones. Todo esto está afectando a nuestro cuerpo, a nuestras moléculas del agua. Y en una de estas experiencias místicas que tuve con los seres de otro universo, hablaban mucho sobre el litio. Ahí lo pueden revisar, ¿ok? Está en mis redes sociales. El litio me decían que era importante en este proceso de transfiguración del ser humano. Investigando, observo que en nuestro cuerpo tenemos muy pequeñas cantidades de litio, pero sí las tenemos. Y el litio tiene una alta capacidad de conducción y almacenamiento de energía. Por eso se está usando mucho ahorita en las baterías y en otras formas de almacenar electricidad. El agua en nuestro cuerpo contiene minerales y también tiene pequeñas partículas de litio. Y los cuerpos que vibran en amor pueden sostener más niveles de frecuencia que antes serían imposible de sostener. Y el litio está siendo activado por los protones, electrones, por toda la actividad solar que está teniendo, todo lo que está transmitiendo de partículas y de magnetismo, etcétera, a nuestro cuerpo y a todo el planeta Tierra, por supuesto. Entonces, cuando las partículas del Sol llegan a nosotros, nuestros cuerpos, es importante entender que nuestros cuerpos son bioeléctricos y magnéticos. Cada célula tiene voltaje. Y los minerales y metales como el litio que tenemos en nuestro cuerpo regulan la señal eléctrica en nuestro ser. Entonces, las partículas solares cambian. Fíjate que esto es importante porque también está cambiando mucho la resonancia de Schumann. Y las partículas del Sol que están llegando cambian, tienen mucha influencia en eso. ¿Y qué es la resonancia de Schumann? Así como nosotros vibramos, tenemos una frecuencia vibracional, la Tierra, el planeta Tierra también. Entonces, como el Sol está cambiando el planeta Tierra, la vibración del planeta Tierra, por eso también hay tantos movimientos en cuanto a desastres naturales y van a haber más, porque está cambiando la estructura molecular, digamos, del planeta Tierra. Y tiene que ver, según lo que yo canalizo, con las moléculas del agua que están en todo el planeta. Estas están recibiendo todas estas cargas de protones, electrones, de todo lo que está cambiando. La frecuencia Schumann, desde mi punto de vista y desde lo que canalizo, tiene que ver con las moléculas de agua. Estas son las que están siendo afectadas con la energía solar. Entonces, el litio es un electrolito. Vamos a atar aquí los puntitos. Y se usa para estabilizar, fíjate, en psiquiatría el litio se utiliza para regular estados de ánimo. Se ayuda mucho en trastornos, por ejemplo, como el bipolar. Ayuda a tranquilizar, ayuda a la depresión. Entonces, regula la transmisión eléctrica entre neuronas, el litio. Tiene una capacidad única para almacenar y liberar electrones con facilidad y para almacenar energía. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos recibiendo toda esta carga energética y espiritual de la actividad solar? Pues nuestro cuerpo puede aumentar la conductividad bioeléctrica,
puede servir como un puente de adaptación, el litio en nuestro cuerpo, y por supuesto potencia la capacidad de las células para almacenar y transmitir energía. Nada más que esto, el resultado de cómo se está activando, digamos, el litio a través de la actividad solar, tiene que ver con el estado de ánimo. Recordemos que esto es importante porque eso es lo que va a cambiar las moléculas de agua de nuestro cuerpo. El estado de ánimo, la vibración de nuestros estados de ánimo. Ahora, si estás pasando por un momento de mucho dolor, de mucha dificultad o confusión, si necesitas guía, acompañamiento, luz en tu camino, si te gustaría recibir sanación, consuelo y amor por parte de la divinidad y de tus guías, yo tengo un nuevo servicio que he creado con mucho amor para ti y que sé que va a ser de mucha ayuda, así como lo ha sido para muchas personas alrededor del mundo. Se trata de una videoconsulta. Es un video corto, entre 15 y 30 minutos, que yo grabo específicamente para ti y en donde fusiono 3 fuentes de sabiduría sagrada. Canalizo directamente a Dios, al universo, la divinidad, para que recibas un mensaje especial. También reviso los tránsitos planetarios en tu carta natal para ver cómo está afectando esa área específica de tu vida. Y también uso el tarot para recibir más información y claridad para ti. Todo esto lo recibes a través de un enlace privado de YouTube. Y este video es solo tuyo, solo tú lo puedes ver y lo puedes ver las veces que tú quieras para revisar de nuevo esa videoconsulta y los consejos y los mensajes que recibiste por parte de la divinidad y de tus guías. Este servicio es especial y tiene un precio muy accesible. Si sientes el llamado, búscame a mi correo electrónico, es alielmensajedivinos@gmail.com. Importante, vamos a ver unas cosas importantes aquí. Porque a mí, igual que me comenta Dios que la mente del ser humano y de todo lo que es, está en las moléculas de agua, así también me comenta que, esto está interesante, me comenta que el espíritu también tiene moléculas de agua. O sea, nuestra alma, nuestro espíritu, el mundo espiritual también posee moléculas de agua. Esto yo lo recibo en una canalización, en una experiencia con Dios, con el universo, la fuente, como tú le prefieras llamar. Y me pongo, siempre que recibo información, me pongo a investigar porque yo digo, wow, esto será posible, no, etc. Y el investigar todo esto me lleva a las creencias o los mitos de cómo se creó el universo, cómo se creó este mundo y cómo se creó el ser humano. Fíjense qué interesante, porque todo tiene que ver con agua. Uno de los más importantes, vamos a hablar sobre la creación del mundo según los antiguos egipcios. Claro, hay diferentes mitos, como 2 o 3, pero bueno, la mayoría, bueno, todos hablan sobre cómo el mundo surgió de un océano primordial, de un mar infinito, ¿ok? Y de esas aguas del océano primordial, que ellos le llamaban Nun, el océano primordial, de esas aguas del Nun sale un montículo o muchas veces un huevo, el huevo cósmico, del cual sale o nace Ra, el dios del sol. ¿Se fijan cómo está el dios del sol o el sol junto con el agua? Como el sol activa las moléculas de agua. Entonces, antes que se creara el mundo, existía el agua. Por eso tiene sentido con la canalización en lo que Dios me dice, que el espíritu también tiene moléculas de agua. Las moléculas de agua, como les digo, como he investigado, ustedes también pueden investigar científicamente, hay en el aire, hay moléculas de agua que se presentan, por ejemplo, como la humedad. Entonces, hay moléculas de agua a nuestro alrededor.
Entonces, del huevo cósmico, o sea, está el agua primordial, digo, el océano primordial, Nun, sale un montículo, o hay otra versión que sale un huevo cósmico, y del huevo emerge o nace Ra, el dios del sol. Y me encanta esto, fíjense cómo dicen que el dios del sol tenía muchas representaciones, unas de ellas es un escarabajo, y muchas veces se representaba como un niño, el sol. Y cuando este niño lloraba, ellos creían, tenían la creencia de que la humanidad se generaba o nacía a través de las lágrimas del dios Sol, Ra, en su forma de niño. Qué interesante, porque nosotros somos prácticamente agua, la mayoría de nuestro cuerpo está hecho de agua. Ahora, la creación del mundo según el hinduismo. En el hinduismo creen que Brahma Brahma emerge de un huevo cósmico también, pero está flotando en las aguas primordiales. Entonces está Brahma flotando, el espíritu de Brahma en las aguas primordiales, y también nace un huevo cósmico y de ahí emerge, ¿verdad? La creación, el mundo. Entonces el huevo cósmico representa simbólicamente el comienzo de algo nuevo, de una nueva vida. Y el huevo cósmico es como que estaba flotando o emerge de las aguas primordiales. Volvemos a lo mismo. Y ahora el Génesis. En el Génesis habla sobre, bueno, en el principio habla sobre varios aspectos, pero dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se fijan cómo todo está relacionado? Tres de las culturas o filosofías más importantes hablan sobre cómo al principio todo era agua y el Espíritu estaba en el agua. Y Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Entonces, esto es otra comprobación para mí de que el espíritu, en el mundo espiritual, de que nuestra esencia espiritual también es agua, en el sentido de las moléculas del agua. Ahora, si tú ves una imagen o cómo se representa la molécula del agua, está la O del oxígeno y dos H's abajo, que son las dos moléculas de hidrógeno. Entonces el círculo, la esfera, siempre ha sido un símbolo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el círculo, bueno, simbolizaba al sol, al dios Ra, el creador. Entonces, para mí, tiene mucho significado también cómo se representa a través de dibujo, ¿verdad? O de gráfico, el agua, porque me habla sobre lo que está diciendo aquí las escrituras. Todas las escrituras antiguas. El oxígeno, Dios, y luego crea el mundo dual, las dos H's aquí abajo. Este mundo dual. Separa las aguas, hace una separación, está todas las aguas, el espíritu se mueve en las aguas, igual que en el hinduismo y que en el antiguo Egipto, y después en el Génesis, Dios separa las aguas. ¿Esto qué significa? Que también el espíritu es molécula de agua, ¿ok? Bueno, por lo menos para mí. Y bueno, ahora quiero hablarles sobre Jesús. Esto es bien importante, porque nos está dando mucha información, más allá de si fue real o no el milagro, o sea, tomándolo ya literal. Para mí es más importante la enseñanza esotérica y mística que nos está dando Jesús. Jesús, el primer milagro que hizo fue transformar el agua en vino en las bodas de Caná. ¿De qué está hablando esto? Por supuesto que cuando nos está diciendo que podemos cambiar nuestra estructura, nuestro ser, lo podemos transmutar en su estado superior. En este caso, por ejemplo, el agua habla sobre
naturaleza humana, las emociones y el alma sin transformar, sin transfiguración. El vino simboliza, por supuesto, la naturaleza ya divina, es la sangre espiritual, la conciencia crística. Las bodas habla sobre la unión sagrada de la mente y el corazón, tener armonía en nuestros pensamientos y nuestras emociones, y también, por supuesto, la unión sagrada del alma humana con el espíritu divino, o sea, ya divinizada el alma. Ahora, en la última cena, Jesús habla y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramará. Pero ¿qué está tratando de decir Jesús con esto? Porque mira, en el Evangelio gnóstico de Felipe dice también, Jesús tomó la copa y la bendijo y la llenó del Espíritu Santo para los que han sido hechos dignos. Esto significa, Jesús en la última cena, volvemos al milagro de transformar el agua en vino, pero nos está tratando de decir que por su cuerpo corre sangre divina, sangre ya transformada o vino. Él está refiriéndose al vino como su sangre en el sentido de que ya ha sido un agua transfigurada, un agua divinizada que ya se ha transformado, el agua como estructura molecular de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestro ser, ya divinizada, ya transformada en vino, ¿ok? Eso es lo que está diciendo y por eso habla sobre cómo ese proceso nosotros también lo podemos hacer y nos da las enseñanzas para hacerlo. Ahora, el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Esto es para enseñarnos que las emociones dan forma o estructura a nuestros pensamientos y emociones y que debemos de controlarlas para pasar por ese proceso alquímico de transformar el agua común, nuestras moléculas de agua, en vino, en esta estructura molecular hexagonal del agua, en cristalizada, divinizada, la conciencia crística. Eso es lo que nos está tratando de decir. Entonces, nos está tratando de enseñar Jesús que para esto debemos de superar el miedo y el ego. Jesús nos muestra con esto que camina sobre la ilusión de este mundo material, sobre el velo de la separación. Y fíjense cómo cuando le da miedo a su discípulo, empieza a hundirse, ¿ok? Con el miedo, él empieza a hundirse. ¿Esto qué significa? Que se está dejando llevar más por el miedo y no está sobre las aguas, sobre su pensamiento, no tiene dominio sobre esto. Y Jesús nos muestra que sobre la mente, cuando camina sobre el agua, que sobre la mente inferior que se agita por el miedo y el ego tiene este control. Él va más arriba, más allá de esto. Tiene dominio sobre la mente inferior y sobre el miedo y el ego. Y también, por supuesto, sobre el caos del mundo material. Él va más allá de esto, supera la ilusión. Entonces, esto nos está tratando de decir que, para cerrar ya todo este video, el sol está cambiando nuestra estructura molecular, sobre todo del agua, del ADN, que de hecho el ADN está compuesto, a nivel molecular, el agua crea la estructura del ADN, ¿ok? No existirían las hélices del ADN sin agua. Y también regresando un poquito a cómo se formó el ser humano en la historia, bueno, en el mito de la creación del ser humano con el dios sol que llora y de las lágrimas se crea. Fíjense que cuando somos feto, somos 95% agua. Qué impresionante. Y también cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, estamos en líquido amniótico. Es como es arriba, es abajo. Entonces, habla sobre cómo estás flotando en las aguas primordiales antes de la creación, ¿ok?
antes de la creación del ser humano, o sea, de que nazca en este mundo físico material, está flotando en agua, en el líquido amniótico. Igual que el mito de la creación de este mundo material, estaba el espíritu divino flotando en las aguas primordiales. Ahora, sugerencia, tenemos que elevar nuestro estado de vibración, como comentaba hace unos minutos, tener pensamientos superiores, recordar que somos amor, que somos bondad. Eso es lo que somos y nos está invitando todo este proceso por el cual estamos viviendo a recordarlo. Se nos ha olvidado porque estamos cegados con el velo de la ilusión de este mundo. Por eso Jesús nos muestra caminando sobre el agua que Él va más allá de eso, está sobre el velo de la ilusión del mundo y del caos material que pudiera haber aquí. Tenemos que tener dominio sobre nuestros pensamientos y emociones, estar cada vez más conscientes de ellos para poderlos transmutar hacia su lado luminoso. El agua es muy importante también bendecirla. Por eso se habla mucho sobre bendecir. Jesús tomó la copa y la bendijo y la llenó del Espíritu Santo. Entonces, bendecir tu cuerpo, bendecir el agua que tomas, el agua que cae a tu cuerpo, que lo llena de vida, porque 1.5 litros, esto es un tema ya científico, un dato científico, 1.5 litros de agua se absorben a través de la piel. Entonces, bendice el agua, practica el amor, el servicio, el amor al prójimo, sana temas del pasado, perdona, pide perdón y perdónate a ti mismo, porque estamos en este proceso de cambio. Entonces, para que todo ese proceso de cambio sea positivo para ti, que tu cuerpo se transforme en un cuerpo de luz, en un cuerpo divino, y que no suceda lo contrario, porque recuerda que en los experimentos que se han realizado, sobre todo en los de Masaru Emoto, se demuestra cómo las moléculas de agua incluso pierden forma, se ven amorfas, cuando los pensamientos, las palabras, la música, incluso la vibración, la resonancia es de frecuencia baja o negativa. Muy bien, pues espero que este video sea de ayuda, lo preparé con mucho amor, investigué mucho, se hizo un poco largo, pero tiene información muy importante. Sería interesantísimo para comprobar esto, no sé si se pueda, no sé, porque yo no soy científica, pero el hecho de que me comenta Dios que el espíritu, nuestro espíritu también tiene moléculas de agua, y me comenta que podría a lo mejor, no sé, comprobarse, no sé, pero bueno, es, por ejemplo, una persona, o sea, antes de que alguien fallezca, medir la humedad en el ambiente y después de que alguien fallezca, volverla a medir a ver si cambió. Esto podría ser algo que pueda indicar si hay más humedad, es porque el espíritu sale ya del cuerpo y como según lo que yo canalizo, que yo no tengo la verdad absoluta, es solo lo que yo veo y lo que escucho, pero bueno, yo comparto por si puede ser de ayuda para alguien todo esto. Entonces, si somos también en espíritu y todo el mundo espiritual y energético también tiene estas moléculas de agua, pues podría haber un cambio, ¿verdad?, en la humedad del ambiente. No sé, pero bueno, es con mucho amor que les comparto, mucho amor que investigué todo esto. Espero sea de ayuda. Les mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. Bye.